días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que nos concede como iglesia estar reunidos en este primer día de la semana, primer domingo de este nuevo año 2021. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 12 al 14. Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Éxodo 33, 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das la bendición, el honor y el privilegio de estar hoy reunidos en tu nombre con la iglesia en este primer día de la semana. Gracias también porque nuestra fe en ti descansa, puesta en Cristo Jesús. Entendemos que tú estás por encima del tiempo, de la materia y del espacio. Confiamos en un Dios que reina por los siglos de los siglos. El Dios creador que hizo todas las cosas según su santa y divina voluntad. Hemos entrado, Padre, a este nuevo año 2021. Tal vez la mayoría en todo el mundo entra con el pensamiento de dejar atrás todo lo que el año 2020 nos ha dado. Algunos tal vez piensan que las cosas van a cambiar rotundamente, pensando que se cierra un capítulo para que se abra otro. No sabemos, no entendemos si así como muchos piensan, anhelan y desean, si así ha de ser. No sabemos. Confiamos en ti. Si las cosas han de empeorar, no lo sabemos. Si han de mejorar, tampoco lo sabemos. Pero de una cosa estamos seguros, que no queremos salir de aquí sin que tu presencia nos acompañe, nos dirija, nos guíe en este nuevo año. Nos encomendamos en tus santas manos y rogamos de tu bendición. Sé con tu siervo, sé con todos los que hemos de escuchar el consejo de tu palabra en esta mañana. Que tengamos oídos para oír, una mente para meditar, discernir, analizar, y un ser entero y completo para llevar a cabo tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, porque hasta ahora nos has ayudado y tu presencia nos ha acompañado, lo cual pedimos que continúe. Pero para eso también nosotros necesitamos poner de nuestra parte. Todo esto, mi Dios, nuestro Dios, te lo estamos pidiendo y buscando de tu dirección. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. De acuerdo a la promesa del profeta Isaías, allá en el capítulo 43, versículo 2,
la certeza, hermanos, hermanas, de la presencia divina en la vida del profeta Isaías y la certeza de su presencia también en nuestras vidas, nos da la firmeza, aun cuando pasemos tú y yo por las más diversas pruebas en la vida. Es ahí donde más sentimos que Dios está con cada uno de nosotros. Exclama el profeta diciendo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. También los amigos del profeta Daniel experimentaron exactamente esta promesa cuando fueron lanzados al horno de fuego y ahí ser liberados por la mano del Señor, que cuando Nabucodonosor los saca del horno de fuego, ni siquiera olor de fuego tenía, nos dice el capítulo 3 del libro de Daniel. Son en estos momentos adversos, contrarios, cuando más sentimos y creemos con todo nuestro corazón que Dios está presente y está activo en la vida de nosotros. Moisés sabía cuán necesaria era la presencia de Dios en su vida, pero también en la vida nacional del pueblo de Dios. El pueblo de Israel tenía una sensible inclinación constantemente a dejar la presencia de Dios por otros dioses. En el capítulo anterior a este que acabamos de leer, del capítulo 33, el pueblo de Israel tomó la decisión de buscar otra guía, de buscar otra dirección, representado en un becerro de oro, para que les condujera a la tierra prometida. Fue un acto de apostasía, fue un engaño, fue algo en lo cual el pueblo de Israel depositó su confianza, ignorando todas las cosas que la presencia activa de Dios había hecho en la vida nacional. Tal pecado del pueblo produjo la ira de Dios, hasta negarles a ellos su presencia en la continuación del viaje por tan grande descarrío. Sin embargo, cuando Moisés descubre que la presencia del Señor no iba a acompañar al pueblo, Moisés reconoce la grande necesidad de la presencia divina y toma Moisés la siguiente decisión: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Fueron las palabras de Moisés. Si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de este lugar. No nos conviene individualmente, familiarmente, como nación también, no nos conviene este viaje si tu presencia no está con nosotros. El desierto no promete nada bueno, promete todo lo contrario, promete escasez, promete hambre, promete sed, promete peligros. Si tu presencia no nos ha de acompañar, ya que fue tu presencia la cual nos ha sacado de la tierra de servidumbre, en donde estábamos como esclavos, oprimidos por Faraón, fue tu presencia la que nos ha levantado, la que nos ha alimentado y nos ha sostenido hasta este momento. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Este debiera, hermanos, hermanas, ser un texto lema para todos nosotros como creyentes. Acabamos de iniciar un nuevo año. No sabemos lo que este nuevo año nos ha de ofrecer. No entendemos los tiempos. Recuerdo cuando los discípulos en la resurrección del Señor Jesús le dicen los discípulos al Maestro: Señor, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Ellos querían saber, al igual que tú y yo queremos saber, queremos cierta seguridad, queremos cierta paz, queremos cierta esperanza para poder enfrentar los días. Queremos muy íntimamente y muy dentro de nosotros dejarlo de atrás. Queremos olvidarlo, pero no podemos. Nos es muy difícil porque lo de atrás ha continuado con nosotros, sigue con nosotros, aún está en medio de nosotros. Bueno sería que se hubiese cerrado ese capítulo
y se abre otro para poder escribir nuevas cosas, mejores, más alegres, de más bendición. Pero no es así. Y al igual que el pueblo, y específicamente Moisés, reflexionando sobre la idea de seguir adelante sin la presencia de Dios. La conclusión de Moisés fue: no nos saques de aquí. Si tú no has de ir con nosotros, aquí déjanos. A ver cómo le hacemos, a ver cómo hemos de sobrevivir. Pero si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Y quiero compartir con ustedes 3 cosas de las cuales Moisés implora a Dios su presencia. Moisés se acerca a Dios implorándole a Él la necesidad de que su presencia les acompañe. Y apela a Moisés a lo que Dios había dicho de él: si yo he hallado gracia delante de tus ojos, ¿en qué he de yo de saber que lo que acabas de decir es verdad? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, le pide Moisés. Y en ese diálogo, intercambio de palabras, Dios le dice a Moisés ahora, en el versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Primero, según el versículo 2, hermanos, del capítulo 33, estas son las palabras de Dios a Moisés. Vamos a leer versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Número 1, no es lo mismo la guía de un ángel que la guía de Dios. El haber hecho un becerro de oro, pretendiendo que este ídolo llevaría a Israel a la tierra prometida, condujo a Dios a tomar una decisión de asignarles a ellos un ángel para que les guíe en este viaje. Es cierto que los ángeles cumplen tareas divinas, extraordinarias, pero solo Dios conoce la mente y el corazón del hombre para darle una adecuada conducción. Los ángeles son seres angelicales, son extraordinarios, han hecho grandes cosas en los tiempos bíblicos, pero para Moisés no es lo mismo la guía de un ángel como la guía del Todopoderoso. Es Dios el que tiene la capacidad, el que tiene el derecho de poder introducirse en nuestras vidas, de poder interrumpir, de poder también hacer según su santa y divina voluntad. Él es el único que puede darle a la nación una adecuada conducción por el desierto. Y Moisés estaba persuadido de que solo la presencia de Dios, que les había sacado de la tierra con portentos y milagros extraordinarios jamás visto en la historia humana, era el único que podía conducirlos a través del desierto y pelear las batallas que tenían que pelear por delante, inclusive sus luchas internas. Los ángeles son criaturas, solo Dios conoce el corazón. Y otra de las cosas que descubre también Moisés, la oposición. Los ángeles son seres poderosos, pero también hay oposición. Hay una influencia maligna. Hay algo que Moisés también descubre en ese intercambio de palabras también con Faraón. Y fue la presencia del maligno, la presencia de Satanás. Y para Moisés,
Una vez más, los ángeles son extraordinarios. Pero ¿quién ha humillado al faraón? ¿Quién ha dejado en bancarrota completa y total a toda la nación de Egipto? ¿Quién ha destruido los dioses que por naturaleza no son dioses? ¿Quién ha endurecido el corazón de Faraón? ¿Quién ha despertado el corazón del pueblo? ¿Quién llamó a Moisés? Él lo sabe, es Dios. No es lo mismo la guía de un ángel como la guía del Todopoderoso. No es lo mismo. No es lo mismo la guía de los poderosos con tantas promesas que puedan hacernos y declararnos a nosotros sus avances científicos. No es lo mismo. Podemos caer en el error del pueblo y depositar nuestra confianza en el ser humano y en su capacidad de hacer tantas cosas extraordinarias. No es lo mismo. No podemos confiar en un país que es una potencia mundial por su sistema militar. No podemos confiar en el hombre que está sentado en la Casa Blanca. El hombre más poderoso mundialmente hablando. Nuestra esperanza no está en él. No está en una confederación, en una coalición de naciones. No está en las Naciones Unidas. No es lo mismo ser dirigidos por ellos o por ideas, por filosofías, por convicciones humanas y seculares, por tanto que puedan decir y prometer. No es lo mismo para la iglesia. Habrá mucha gente que ha de depositar su confianza, entre comillas, en un ángel, en un sistema, en un poder, en metales, sea el oro, sea la plata, sean piedras preciosas, sean el poder militar. Habrá mucha gente que depositará su confianza en esas cosas. En una vacuna. El temor se ahuyenta por la expresión de una vacuna. Moisés diría, si tú no nos guías, no nos saques de aquí. No es lo mismo la guía de un ángel como la guía del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Es un hombre maldito. Porque es un ciego confiando en otro ciego, dice la Escritura. Y los dos van a caer en el pozo, van a caer en el hoyo, van a caer en la trampa, los dos. Porque la esperanza del ser humano no está en el ser humano, no está en este sistema, no está en el cosmos, no está en la tierra, no está en la astrología, no está en los astros, no está en el horóscopo. O hay que ver el periódico a ver qué dice, cuál es mi signo. La esperanza del ser humano, especialmente del creyente, no está en esas cosas. El apóstol Pablo dijo claramente, todo lo estimo como basura. Es lo que viene siendo ante la presencia de Dios al final del día. No quiero menospreciar las cosas, hay cosas buenas que nos han beneficiado, gracias a Dios. Pero en comparación a Dios, las excelencias de este mundo, en comparación al Todopoderoso, es basura. Solamente Dios, quien promete, puede llevarlo a cabo. Es su presencia la que fortalece, es su presencia la que interrumpe, aún en nuestras fiestas paganas, como lo hizo con el pueblo de Israel. Es Dios el que puede hablar a la mente y el corazón, porque es Dios quien escudriña la mente y el corazón de todo ser humano. No es lo mismo la guía de un ángel como la guía del Todopoderoso. Este conocimiento de Dios es necesario, hermanos, hermanas, para viajar. ¿Por qué pereció el pueblo? El profeta lo dijo. Porque no tenían conocimiento. El pueblo se convirtió en un pueblo que adoraba a Dios de labios únicamente, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y pereció porque le faltó conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es necesario para nuestro viaje,
para poder viajar bien. Sí van a venir problemas, van a venir frustraciones, atrasos, va a haber desgaste físico. Nos vamos a cansar, nos vamos a exponer, nuestros cuerpos son vulnerables, pero si algo debemos entender del conocimiento divino, que su presencia que está en nosotros es todo lo que nosotros necesitamos. Él nos va a guiar, Él nos va a prosperar, Él guiará la mano del médico, del doctor. Él nos pondrá en gracia para nuestros patrones en el trabajo. Él nos va a sustentar todos los días de nuestra vida. Él usará aún a los enemigos para poder bendecir a su pueblo. Dios tiene la capacidad, el derecho, el honor, el privilegio y la justicia para poder hacerlo. Un ángel y un ser humano pueden ser engañados. Satanás engañó la tercera parte de los ángeles. Ellos pueden ser engañados. Pero Dios no. Dios es rey, justo, y toda su tierra, toda la tierra está llena de su gloria. Número 2, versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Hay muchas malas noticias a las que tenemos que encarar siempre en nuestras vidas. El pueblo de Israel escuchó muchas malas noticias, pero aquella que escuchó Israel, que Dios no les iba a acompañar, no pudo ser peor. Si hay una noticia peor, la más mala, la más difícil, es esta: mi presencia no ha de ir con vosotros. Entre ellos tuvo que haber un estrecimiento colectivo en toda la nación, pues el grave pecado de la idolatría había conducido a Dios a tomar semejante decisión. El pecado siempre hará separación entre Dios y nosotros. De hecho, nos dice el versículo 4 que cuando ellos escucharon esa mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Y Dios les dice: ¿qué haces? Ponte tus atavíos, de nada te sirve. De nada te sirve no vestirte y estar estremecidos en mi presencia. De nada les sirve, nada va a cambiar. Ustedes me han provocado. No pudieron ver todas las obras y maravillas que hice en Egipto. El grande milagro de dividir las aguas del mar y ustedes pasaron en seco. Son un pueblo de duro cerviz. Recuerdo en una ocasión, era joven, o no joven, creo que era adolescente, y estaba enojado con mi papá. No sé, pues fueron contadas las veces que hice enojar a mi papá. Y en una de esas, recuerdo, yo estaba caminando y mi papá me llama y me dice: ve a hacer esto. Y se me ocurrió a mí hacerle así. Yo no sabía lo que eso significaba, pero lo había visto en otras personas. Mi papá se quedó callado. Ya cuando regresé, hay noches que yo he dormido calientito, pero bien calientito, no sé si se los he comentado. Pero esa vez que le hice eso a mi papá, no se me olvida. Fue una de las noches más calientitas que he tenido en mi vida. Tener duro de cerviz es ser un pueblo testarudo. Es decirle a Dios: te estoy hablando, te estoy diciendo, duro cerviz, no quieres escuchar.
no quieres entender. Bien dice Dios, porque yo te he dicho que no ir con ustedes. No quieren vestirse. Vístanse, vístanse. Dice el versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, fíjense, vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. El pueblo de Israel había cambiado la presencia poderosa de Dios por un becerro de oro, que no podía hacer absolutamente nada por ellos, excepto el haberles conducido a pecar y a seguir pecando, como lo hacen todos los ídolos. ¿Qué hace un ídolo? No va a interrumpir tu vida. ¿Qué hace un ídolo? Tiene ojos pero no ve. Tienen pies pero no andan. Tienen manos y no te van a abrazar. Tienen oídos y no te van a escuchar. No van a escuchar. Así son todos aquellos que sirven a los ídolos. Y no estamos muy lejos de ese tipo de sociedad, antiguamente hablando. Hay tanta gente que tiene su confianza en el ídolo por las cosas que prometen. Son ideas, son pensamientos, son ideologías, son filosofías. Y están en todo el mundo. Y están saliendo muchas de este país. Están aprovechando el momento. Fue la tormenta perfecta. Fue el tiempo perfecto, mundialmente hablando, para hacerle ver a toda persona de un corazón malo, de que se puede atemorizar, no a una ciudad, no a un estado, no a una nación, a todo el mundo, que se puede hacer. El poder de Satanás es mucho más fuerte que a veces tú y yo pensamos. Pero todas estas influencias jamás van a interrumpir nuestras vidas. Jamás van a decir que esto está mal y esto está peor. Es un relativismo, todos estamos bien. Hay relación en todo. Si hablamos de la ideología de género, si hablamos del homosexualismo, de tantas cosas absurdas y perversas, como también lo es el aborto. La gente que se deja guiar por estas filosofías, ideologías, no tienen la capacidad de interrumpir la vida de nadie. No nos preparan para aquel día, si creen en Dios, no nos preparan para aquel día cuando todo ser humano y todas las naciones serán reunidas ante el juicio del gran trono blanco. Nadie nos advierte de ese día que va a venir, nadie. Solamente el Señor Jesucristo, quien viene a enseñarnos a nosotros el juicio venidero, y cuya presencia nos advierte del horror que va a ser aquel día. Por eso inicia el Señor Jesucristo su mensaje y nos dice Marcos que cuando Él se presenta en el escenario público, el primer mensaje del Señor Jesús fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Cualquier ídolo que tengamos, lo único que hace el ídolo es llevarnos a cometer más pecado. Mientras que la presencia del Señor lo único que produce en nosotros es una vida santa, apartada del mal. Tenemos que definirnos, tenemos que tomar una decisión. Yo sé que no nos va a ser fácil, especialmente a los que tenemos hijos, que todavía siguen cursando el sistema secular en este país. Pero tenemos que enseñarles que tienen que tomar la decisión de estar en los caminos de Cristo Jesús. Se aproximan tiempos muy peligrosos, muy difíciles para todos aquellos que confiesan el nombre de Cristo Jesús. Por eso nos es indispensable que Dios nos guíe. Pero también nos es necesario entender que la presencia del Señor puede ser interrumpida por el pecado, por los ídolos. No podemos dejarnos guiar.
por el hombre, sino solamente por Dios. Versículo 7 para terminar. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Fíjense lo que hizo Moisés. El tabernáculo era el lugar a través del cual Dios manifestaba siempre su presencia. Era ahí donde Dios hablaba cara a cara con Moisés y el pueblo era testigo de la gloria que cada vez descendía sobre ellos, cuando descendía la gloria del Señor. Pero debido al pecado, Moisés hizo algo. Moisés tomó una decisión. Él decidió sacar el tabernáculo en medio de ellos, sacarlo de allí. Y dice el texto, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Está aquí. La presencia de Dios está entre nosotros. Pero ustedes han prevaricado. Ustedes han pecado. Y la decisión de Moisés es tomar el tabernáculo y sacarlo fuera del campamento. Y lo llamó, ahora va a ser llamado el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Si alguien quiere intimar con Dios, si alguien desea buscar a Dios con todo su corazón, tiene que salir del campamento y buscar el tabernáculo de reunión. Con esto el pueblo de Israel estaba pagando el precio de su extravío. Los que anhelaban tener un encuentro con Él tenían que emprender una búsqueda. Tenían que salir de su confort e ir al tabernáculo de reunión. Aquello era una decisión seria, pero era una decisión necesaria. Tan cerca de nosotros que estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. No aprovechamos esa bendición, la descuidamos. Y ahora que está fuera de nosotros, ahora tenemos que ir nosotros al tabernáculo de reunión. Y así sucede. No sé por qué, pero sucede con nosotros, de alguna u otra manera. Tan cerca que estaba la tienda y nunca me di cuenta, y ahora que está bien lejos, ahora queremos ir para allá. Siempre nos sucede. Aquí tenía a mis hijos, los tenía en casa. Y ahora que se me han ido, los quiero que regresen a casa para aprovecharlos. La oportunidad tuviste. ¿Qué hiciste? Te dormiste en tus laureles. Lo domesticamos porque los ves todos los días. Sentiste o sentimos que no fue necesario decirles te amo, mijo, te amo, hija. Y ahora que se han ido, les quieres decir 1000 veces que los amas. La oportunidad tuviste. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no aprovechaste la oportunidad? Esa fue la experiencia que ahora estaba viviendo el pueblo. Si Dios estaba entre nosotros, ¿por qué no aprovechamos su presencia? Al contrario, lo domesticamos. Hicimos un acto de apostasía. Y ahora que Moisés ha sacado el tabernáculo, y es el tabernáculo de reunión, ahora toda persona tiene que tomar una decisión seria. ¿A dónde vas? Al tabernáculo de reunión. ¿Cuántos de esos miles tomaron la decisión? ¿Fueron 10? ¿Fueron 20? ¿Fueron 100? Entre miles, ¿cuántos salieron al tabernáculo de reunión para intimar con Dios? Para tener este acercamiento con Él, para poder gozar de su presencia. ¿Cuántos salieron al tabernáculo de reunión? Pero ahora se va a comprobar quiénes son los verdaderos adoradores. Pues tenían que emprender ellos una búsqueda. Viene a nuestra mente cuando dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana: mujer, créelo, que ni en este monte donde adoran ustedes los samaritanos, en el monte Gerizim, ni los judíos en Jerusalén adorarán al Padre. El templo estuvo presente, el tabernáculo estuvo presente, pero el pueblo no aprovechó la presencia del Todopoderoso. Créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre.
sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Será la búsqueda de ellos. No importa dónde se encuentren, dónde estén, qué estén haciendo, qué los aflige, qué los atormenta, qué les causa dolor y tristeza en sus corazones. Ellos van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque van a descubrir que la presencia de Dios está más cerca de ellos y que no tienen que correr al edificio. Con tan solo buscar dentro de ellos mismos se encontrarán, como dijo el apóstol Pablo a los atenienses, Dios no está lejos de ninguno de vosotros. Extiende tu mano y lo vas a encontrar. Pero tienes que tomar la decisión. No sé cuántos años tienes de cristiano. Y espero en Dios que cada primer día de la semana aprovechemos espiritualmente la bendición de congregarnos cada primer día de la semana. Pero si no aprovechamos y pensamos en un formalismo, nomás por atender porque es mi deber hacerlo, a ti te digo, de nada te va a ayudar. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Que el Señor nos diga, no, los verdaderos adoradores no van a adorar en la iglesia de Cristo en Springdale, ni tampoco allá. Los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Sí, lo van a hacer en la iglesia, lo van a hacer en el trabajo, lo van a hacer en casa, lo van a hacer en donde sea que ellos se encuentren, porque es el tabernáculo de reunión. Es una búsqueda que tenemos que emprender tú y yo. La presencia del Señor demanda adoradores en espíritu y en verdad. Sin la presencia de Dios, hermanos, el viaje es inútil, ¿verdad? ¿Quién va a salir? ¿Quién se atreve a salir sin la presencia de Dios? Pero tengo un ángel. ¿Y eso qué? Tengo promesas de la casa. ¿Cuál casa? La Casa Blanca. Okay. Tengo promesas. Voy a salir. Bueno. ¿Y tú? Yo no. Si Dios no va conmigo. Hermanos, ¿qué tanto vamos a avanzar? ¿Qué tanto vamos a progresar este año si Dios no nos acompaña? La respuesta de Dios a su siervo Moisés no pudo ser más alentadora. Ya cuando Moisés estuvo platicando con Dios, no, es que no es posible. Y qué forma tan más extraordinaria y una adoración completa de Moisés. Es una declaración de su corazón, como diciéndole a Dios, Señor, si tú no vas conmigo, yo aquí me quedo. Para Dios escuchar las palabras de Moisés es escuchar a Moisés declarar, tú eres Dios, tú estás en control, tú estás sentado, nadie puede llegar hasta tu presencia. Tú eres excelso, eres maravilloso, eres excelentísimo, eres majestuoso, eres Señor de señores, eres el Rey de reyes, eres el Alfa, eres la Omega, eres el principio, eres el fin, eres el Creador, el que sopló aliento de vida, eres el que se interrumpe en nuestras vidas cuando andamos caminando mal. Eres tú el que nos habla la mente y el corazón, el que nos llama a un arrepentimiento, el que nos bendice y nos sostiene hasta el día de ahora. Ya cuando Moisés le dice esto a Dios, Dios le responde y le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Y no solamente eso, Moisés, te voy a dar descanso. Va a haber paz. Como dijo el Señor Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Es incierta, es por convenios, es por pactos. Mi paz no es de este mundo. Mi paz es una paz permanente. Te voy a dar descanso. No te vas a preocupar, te voy a dar descanso.
No vas a estar atemorizado por tu propia generación o tus hijos. Te voy a dar descanso. No vas a tener temor porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y por qué te voy a dar descanso y tú vas a tener paz? Porque mi presencia irá contigo. Es todo lo que necesitamos para emprender este viaje. Y espero en Dios que todos nosotros seamos de esa mentalidad. Si no nos has de bendecir, Señor, en este año, si no nos has de acompañar en este año, no nos saques de aquí. Eso significa que estamos implorando la guía de Dios. Me guía Él, me guía Él. ¿Quién te guía? Me guía el Señor. ¿Quién te sostiene? Me sostiene el Señor. ¿Quién te ha bendecido? Me ha bendecido el Señor. No puedo dar un paso más hacia adelante si Dios no está conmigo. Se requiere la presencia de Dios. Hay tentaciones, hay oposición, hay gente perversa, gente mala. El siglo es malo. El maligno gobierna y opera en los hijos de desobediencia. Y algunos de ellos son mis amigos o mis amistades que no tienen temor de Dios. El espíritu de Satanás opera en ellos y en ellas. Yo sé que a veces me es difícil escucharlo, pero eso dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Si no estás en Cristo, Cristo no te está guiando. Y si Cristo no te está guiando, ¿quién te está guiando? ¿Quién está guiando a nuestras amistades? ¿Quién guía a nuestros maestros? ¿Quién guía a nuestros familiares? ¿Quién guía a nuestros vecinos? Si no es Dios, que Dios nos dé la capacidad y el poder y seamos obedientes al gran mandamiento de predicar el Evangelio, para que sean transformados de la oscuridad y de las tinieblas a su luz admirable y vengan a ser parte del pueblo del Todopoderoso. Pero tú y yo tenemos que buscar siempre la presencia del Todopoderoso. Necesitamos a Dios en todo tiempo. Los tiempos son agradables como también pueden ser adversos, pero de una cosa estamos seguros. Y le decimos como iglesia: Señor, si tú no nos has de guiar en este año, no nos saques de aquí déjanos. Pero yo sé que uno de nosotros se va a atrever a decirle a Dios: si yo he hallado gracia delante de ti, tú dices que me amas, ¿en qué he de saber que tú me amas si tu presencia no me ha de guiar? Es ese diálogo que el Padre quiere con sus hijos. Él es omnipresente. Puedes estar pensando: Dios está en todo lugar, y sí está en todo lugar, pero lo que Dios quiere es que tú y yo anhelemos su presencia, que busquemos y salgamos al tabernáculo de reunión en cierta manera y le busquemos. Yo no sé qué planes tengas este año, cuáles son tus metas, resoluciones, si las vas a terminar, no las vas a terminar, si el mismo patrón del año pasado entra este año, no las vas a terminar. Pero espiritualmente hablando, en tu agenda de resolución, que el número 1 sea ser más consagrado a Dios, enaltecer el nombre del Señor y pedirle al Señor: ven, ven Señor Jesús, porque los tiempos van de mal en peor, pero que estemos asegurados en Él. Si vas a emprender algo nuevo, jóvenes, jovencitas, no se confundan, no se dejen seducir, no se dejen engañar. Pídanle a Dios: Señor, no sé qué hacer todavía, pero una cosa sí quiero estar segura. Quiero obedecerte, enaltecerte, glorificarte y ser guiado por tu Espíritu en este nuevo año. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Si alguien desea buscar a Dios y tú pedirle a Dios que la presencia de Dios te guíe y que sea la presencia de Dios la que te acompañe en este nuevo año, como en todos los años, pero que salga de tu corazón. Pidámosle a Dios
también como iglesia, que nos siga guiando y que nos dé ojos para ver lo que Dios va a hacer entre nosotros, mientras nos ponemos